El llanto y el rechinar de dientes, que algunos me preguntaron otra vez, yo lo busqué porque los padres de la iglesia que yo leí no hacen comentarios sobre eso. Deben haber hecho, pero yo no encontré. Pero lo busqué en la medicina. Está producido por la ansiedad y por el estrés. O sea que es muy simple. Sin Dios podemos permanecer solamente en la ansiedad y en el estrés. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy estamos celebrando el tercer domingo de Adviento, la venida del Hijo del Hombre. La primera lectura del profeta Daniel nos habla de la derrota final de la bestia y de la presencia de un reino que no tendrá fin, es decir, el reino de los cielos. Sin embargo, en este tiempo que estamos viviendo estamos muy lejos del anuncio del profeta. Diríamos lo contrario, que por el momento estamos sufriendo la derrota del reino de los cielos. La bestia que será destruida es la que hoy gobierna el mundo, no importa el lugar político en el que nos ubiquemos, social, económica e ideológicamente. En ambos reinos está justificado defender un pedazo de tierra comprendiendo que mueran inocentes, niños y varones, en ambos lugares. Por lo tanto, es el reino de la bestia el que estamos viviendo y no el reino de los cielos. No importa la ideología. Es preferible dar la vida para que eso no ocurra que justificar lo que está ocurriendo. Y es tan fuerte esta presencia que Dios permanece olvidado en la vida de los hombres. Para lo único que aparece Dios en la mayoría de los hombres, y ya lo dice el Apocalipsis, es la blasfemia. ¿Cómo Dios puede permitir esto? ¿Qué tiene que ver Dios en estas decisiones humanas? ¿Qué tiene que ver? ¿Fue consultado? ¿Leyeron la Biblia que dice no matar? ¿O que dice el Sermón de la Montaña, que habla de una manera de ser completamente ajena a nosotros? Por eso nos dice el apóstol Pablo: por lo tanto, recibíos los unos a los otros como el Cristo os recibió para la gloria de Dios. No se trata de recibir, sino de recibir a alguien. No se trata de recibir algo, sino de recibir a alguien, tanto a Dios como a los otros. Y ese modo de recepción contiene en sí mismo ambas actitudes, dar y recibir. Nosotros en el pensamiento dual concebimos dos cosas opuestas aparentemente, dar o recibir. El pensamiento trinitario, que es huir los opuestos en las cosas posibles que se pueden unir, es que dar y recibir es una misma conducta y es imprescindible el dar y recibir. Es un equilibrio necesario que nos mantiene en la misma altura de todos, porque dar únicamente esconde el orgullo de ubicarse por encima del que recibe, y recibir únicamente disimula con aparente humildad la intención del abuso. Por eso hay que dar y recibir al mismo tiempo, simultáneamente, dar y recibir, dar y recibir. Estamos todos en la misma altura. Ni yo estoy por encima porque doy y el otro recibe, ni el otro... ¿Me explico? Es muy simple. Y en ese dar y recibir vamos preparando nuestra alma para recibir al Señor que viene siempre, pero que solamente entra cuando le abrimos la puerta. Por eso el hombre puede blasfemar mientras le ha cerrado la puerta a Dios, para que Dios pueda intervenir con su presencia y con su palabra en estos acontecimientos. El Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo, en la iglesia de la Odisea. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Un acto simple, cenaremos juntos y ahí vamos a arguir juntos, como dice el profeta Isaías, con Dios, qué es lo que debemos hacer. Porque las Biblias traducen discutiremos juntos, no, arguiremos juntos
¿Qué es lo que conviene hacer frente a esto? Y en el Evangelio de hoy Jesús nos ofrece el acto esencial que nos prepara a cada uno y a la comunidad para su venida, que su venida sea un encuentro. Velar, la gran palabra, velar. La vigilancia es esa puerta que Jesús nos pide que le abramos, pero que al mismo tiempo debe permanecer cerrada a otras presencias, el maligno y las tentaciones. Es una puerta abierta que corre el riesgo, al abrir la puerta corremos el riesgo de que entre Dios y las tentaciones. Y ese es un riesgo que debemos correr, porque si cerramos la puerta, que es una sola, no recibimos ni a Dios ni al maligno. Y eso es lo que el maligno quiere, que no recibamos a Dios. No nos dejes entrar en la tentación sin habernos librado del maligno, dice la traducción exacta del Padre Nuestro, la final. No nos dejes entrar en la tentación sin habernos librado, solo Él nos libra de la tentación. No entrar en la tentación es la tentativa de recorrer el camino del cumplimiento de su palabra que se resiste a la capitulación, que son todos los actos voluntariosos que hacemos que duran un rato. Como decía San Juan de Saint-Denis, el desertor se va a la -5. Y únicamente nos libramos del maligno si le hemos abierto la puerta al Señor. Es decir, que la vigilancia es un combate de toda la vida y muchas veces es un combate contra nosotros mismos, que es el espacio exacto y necesario para una potencia que tiene nuestra alma, que es la potencia irascible. Es decir, ustedes saben que nuestra alma tiene 3 potencias: la potencia irascible, la potencia sensible, que es el deseo, y la potencia racional, que es el pensamiento. La potencia irascible nosotros la usamos contra los otros, pero la potencia irascible fue creada por Dios para usarla contra nosotros y contra el maligno, pero no contra nosotros como personas, sino contra lo pecaminoso de nosotros, contra el maligno. La vigilancia, es decir, cuenta Teófano el Recluso que un anciano decía a su discípulo: vela por temor a albergar un traidor en ti mismo. ¿Y quién es el traidor?, le preguntó el discípulo. Tu deseo de complacerte a ti mismo. La vigilancia es ocuparse seriamente de nosotros mismos sin encerrarnos en nosotros mismos, sino ocupándonos de los demás. Nos encontramos a nosotros mismos ocupándonos de los demás. Permanecer atentos a los pensamientos que dejamos entrar y a los que le cerramos la puerta, vigilancia. Velar es la puerta estrecha que únicamente permite la entrada del Señor, pero tiene que ser muy estrecha para que no entre nada más. Es el camino inverso de las tentaciones. Comienza con un cierto, es al revés. La tentación viene con un placer que después se transforma en dolor por la culpa. El camino interno, el camino contrario comienza por un dolor que termina con una alegría que nadie nos podrá quitar. Es un camino inverso y por eso es doloroso. Porque nos provoca el desarraigo de nuestras costumbres, continúa con un cierto vacío que nos permite el desarrollo de la esperanza que supera la fe y así, fortalecidos en el combate, viene el reino. Es el problema, cuando nosotros tenemos los primeros logros en la vida espiritual, inmediatamente pensamos en el mundo nuevamente y queremos que el Señor nos premie, nos felicite, que nos reconozcan, que todos, y ahí volvemos al mundo de vuelta. Tenemos que pasar por un vacío, porque ese vacío desarrolla la esperanza, y la esperanza es una energía potente, muy potente, que permite adelantarnos al futuro a través de una certeza, crear una certeza que no existe en el presente que estoy, pero que estoy seguro que va a pasar, así como nosotros tenemos la certeza de que mañana pasaría el sol. Es el sentido de la esperanza, estamos más fuertes y cuando estamos fortalecidos por la esperanza no solamente hacemos un camino de conversión personal, sino que hacemos un camino de conversión a los otros.
Por eso San Juan Clímaco nos dice, para nuestra alegría, no tengas miedo de las tentaciones, porque a través de ellas se encuentra un tesoro. Dios no da un gran carisma sin una previa tentación. Porque dependiendo de la intensidad de las tentaciones, están designados los carismas de la sabiduría de Dios. O sea que las grandes tentaciones son la buena noticia que tenemos reservado un gran carisma, pero tenemos que pasar por la construcción de ese camino. Debemos preparar el camino del Señor para ofrecerle algo mucho más potente que una gruta y un pesebre. Debemos ser una familia mucho más numerosa que la Sagrada Familia y algunos pastores, para que la primera venida no haya sido en vano. Y en esa preparación se refiere Jesús cuando dice en el Evangelio de hoy, bienaventurado este servidor a quien su Señor al venir encuentra trabajando. ¿Trabajando en qué? Trabajando en la preparación de su venida, que para nosotros tiene su cimiento en la liturgia. Aquí, ahora, hoy, estamos recibiendo una forma de actuar que es en la liturgia que debe ser proyectada hacia el mundo. La forma del silencio, de la escucha, de la alabanza a Dios, de la supresión del concepto por el canto, etc. Alabar al otro, incluso todas las artes están puestas en la liturgia, pero están dirigidas a Dios. Vivir la experiencia de haber transmitido, comido y asimilado la palabra para que el Cristo vuelva a estar presente como en los primeros tiempos del cristianismo. En los primeros tiempos del judaísmo, la primera palabra que le dice Dios a Moisés para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, le dice, ve y dile al faraón que tu pueblo necesita ir al desierto para darme culto. Y si lo primero que Dios pide es que el pueblo salga al desierto y le dé culto, lo alabe. Vivir la experiencia de haber transmitido, comido, asimilado la palabra para que el Cristo vuelva a estar presente como en los primeros tiempos del cristianismo. Porque como dice Maxim Kovalevsky, el que puso todas las músicas que no son de él, en todo el año litúrgico que nosotros cantamos, han pasado 2000 años desde que Cristo habló y todavía vivimos, en su mayor parte, como si sus palabras no hubieran sido dichas. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, honor y gloria en los siglos de los siglos.